Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a seguir viendo el tema de CRUD. En esta clase vamos a ver cómo eliminar registros utilizando el gestor de base de datos Access. Así que sin más preámbulos, comencemos. Antes de entrar a desarrollar el ejemplo de la videoclase, debemos tener algunas consideraciones a la hora de eliminar un registro de una tabla. Estas consideraciones las expliqué en la videoclase anterior, sin embargo se las voy a dejar proyectadas un momento en pantalla para que ustedes las puedan leer y las tengan en cuenta a la hora de eliminar un registro. Si al leer esta parte les quedan algunas dudas, les recomiendo ver la videoclase anterior, donde explico muy brevemente cada una de estas consideraciones. Entonces, dicho esto, pasemos a Visual Studio. Bueno, ya dentro de Visual Studio, aquí tengo el formulario ya creado llamado FRM eliminar cliente, con 3 cajas de texto y un botón llamado eliminar. Al igual que en la videoclase anterior, cuando veíamos cómo actualizar registros, en esta parte vamos a hacer algo muy parecido, y es que proyectemos primero en cada una de esas cajas de texto la información del cliente que se va a eliminar. Esto con el fin de corroborar qué cliente es el que se va a eliminar y si es el cliente que efectivamente vamos a eliminar. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya adelante el código, que es el mismo código que hemos trabajado en videoclases anteriores, trabajando con el evento loadFocus de la caja de texto txt numid. Entonces este código no lo voy a explicar porque ya lo hemos explicado anteriormente en otras videoclases. Solamente quería hacerles la observación antes de entrar de lleno al código para poder eliminar el registro. Entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar la información del cliente que se va a eliminar y proyectarla en estas cajas de texto. Ya realizado eso, podemos pasar a la clase de clientes y colocar una nueva función, la función o el método que nos permita eliminar ese registro de la tabla clientes. Entonces este método va a ser public, va a ser function porque va a devolver un valor y se va a llamar eliminar cliente. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar el parámetro de este método. En este caso el parámetro se va a llamar numid porque por medio del número de identificación del cliente lo vamos a eliminar de la base de datos y más específicamente de la tabla clientes. Entonces este parámetro va a ser de tipo string porque recordemos que el número de identificación del cliente en la tabla clientes es de tipo texto. Entonces aquí tenemos que colocar o lo tenemos que relacionar con el tipo de dato que está en la base de datos. Entonces ya colocado el parámetro, colocamos el valor de retorno de la función, que va a ser booleano, va a devolver true o false dependiendo de si realiza o no el procedimiento correctamente. Entonces presionamos enter y lo primero que vamos a hacer es colocar un capturador de errores try catch. Colocamos la función conectar para establecer la conexión con la base de datos. Llamamos a la variable objeto cmd para asignarle un objeto de tipo OLDBCommand utilizando el constructor de esta clase. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar la instrucción SQL. En este caso la instrucción SQL para poder eliminar un registro es delete from clientes, es decir, elimina de la tabla de clientes el registro cuyo número de identificación, recordemos que el campo numid, num-id, es el nombre del campo en la tabla clientes de la base de datos. Entonces, por medio de esta instrucción, delete from clientes where numid, es decir, elimina de la tabla clientes el registro cuyo número de identificación sea igual, abrimos comillas, recordemos que es un valor de tipo texto, lo tenemos que colocar dentro de comillas, lo concatenamos con el valor que se almacene en el parámetro numid. Entonces lo concatenamos nuevamente con otra cadena de texto para poder cerrar las comillas simples que abrimos
en esta primera cadena. Abrimos comillas, colocamos el valor de tipo texto que está almacenado en el parámetro numID y cerramos comillas. Con esto terminamos nuestra instrucción SQL. Ahora lo que tenemos que hacer es asignarle al objeto CMD la cadena de conexión con la base de datos Access. Entonces cmd.connection igual a con. Con es una variable objeto o un objeto de tipo OLDB connection. Esta variable o este objeto llamado con tiene almacenado en su interior la cadena de conexión. Entonces se la pasamos a la propiedad connection y con eso el objeto CMD tiene asignada la cadena de conexión. Ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar la sentencia SQL. Entonces lo vamos a colocar dentro de un conditional if, cuya condición va a ser que si el objeto CMD en su método executeNonQuery se ejecuta correctamente, entonces por medio de un msgbox mostramos un mensaje que diga el cliente ha sido eliminado de la base de datos, por ejemplo. Entonces si la consulta se ejecuta correctamente o el método executeNonQuery se ejecuta correctamente, eso quiere decir que ese cliente ya ha sido eliminado o borrado de la base de datos. Entonces, como todo se ejecutó correctamente, retornamos un true para indicar a la función o al método eliminar cliente que el procedimiento se ejecutó correctamente. En el caso de que no, entonces que retorne un false. Este return false también lo colocamos aquí en el catch en el caso de que se produzca alguna excepción, y por medio de un msgbox colocamos el mensaje de la excepción con la propiedad message. Finalizamos acá con un finally y llamamos a la función desconectar para que desconecte la aplicación con la base de datos. Entonces, ya desarrollada la función o el método eliminar cliente, pasemos ahora a la clase LClientes y realicemos ese mismo método. Entonces public function eliminar cliente, abrimos y cerramos paréntesis, colocamos el parámetro numID as string, colocamos el valor de retorno que es un booleano, creamos el capturador de errores y aquí vamos a crear ahora un objeto de tipo de clientes llamado ds as new de clientes. Esto para poder llamar al método eliminar cliente de esta clase. Entonces ya creado el objeto, lo utilizamos ds.eliminar cliente, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar el argumento de este método. El argumento de este método se va a almacenar en el parámetro del método eliminar cliente pero de la clase LClientes. Entonces ese valor efectivamente lo vamos a ingresar en el formulario y exactamente en la caja de texto txt numid. Es decir, cuando nosotros en el formulario ingresemos el número de identificación del cliente, por ejemplo 123, ese 123 se va a almacenar en este parámetro numid de la clase LClientes. Entonces numid tiene en su interior el 123 y ese 123 se le va a pasar como argumento al método eliminar cliente de la clase de clientes y así poder ejecutarlo correctamente. Entonces colocamos aquí numid, presionamos enter y finalizamos con un return true para indicarle al método que todo se ejecutó correctamente. Copiamos acá return, en vez de true colocamos false si se produce una excepción y el mensaje de la excepción x.message. Entonces ya implementado el método también en la clase de clientes, lo que nos restaría por hacer es entrar en el código del botón eliminar y más exactamente en el evento clic del mismo y crear un capturador de errores try catch, crear el objeto de tipo LClientes, en este caso lo vamos a llamar lc as new LClientes. Con este objeto ya podemos utilizar el método eliminar cliente de esta clase
lc.eliminar cliente, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis tenemos que pasarle el número de identificación del cliente que se va a eliminar de la base de datos. Ese número de identificación del cliente se va a ingresar en la caja de texto txt numid en la propiedad text. Recordemos que la propiedad text lo que nos permite es obtener el valor que se ingresa en la caja de texto. Entonces, ya eliminado el cliente de la base de datos, podemos llamar a la función limpiar campos para que limpie los valores de las cajas de texto. Para terminar, colocamos aquí en el catch un msgbox para que muestre el mensaje de la excepción si se llega a producir alguna. Entonces, ex.message. Con esto terminamos nuestro ejemplo. Vamos a ejecutarlo. Presionamos en iniciar. Colocamos aquí en la caja de texto numid el número de identificación del cliente que se va a eliminar. Primero lo colocamos para confirmar que ese es el cliente que se va a eliminar. Entonces, cuando pierde el foco, aparecen los datos del cliente cuyo número de identificación es 123. En este caso es María Martínez Hernández con teléfono 88888888. Entonces, si nosotros ya corroboramos la información y confirmamos que ese es el cliente que efectivamente se va a eliminar, podemos presionar en el botón eliminar. Presionamos en el botón y nos dice que el cliente ha sido eliminado de la base de datos. Presionamos en aceptar y automáticamente se limpian los campos. Si nosotros ingresamos nuevamente aquí en la caja de texto numid ese mismo número de identificación 123, pierde el foco, automáticamente se produce una excepción. ¿Y por qué se produce una excepción? Porque en este caso, cuando llama al método consultar cliente, ese método realiza todo el procedimiento necesario y se encuentra con que no hay ningún registro que coincida con ese número de identificación. Entonces, como no hay ningún registro, no puede retornar el array de tipo string que devuelve este método. Entonces, es por ello que se produce esa excepción. Esta excepción la podemos manejar de una mejor forma mostrando un mensaje informativo al usuario del programa y no que salte a la parte donde se produjo la excepción. Entonces, quería mostrarles cuál era el procedimiento que se debía realizar para poder eliminar un registro de nuestra base de datos. Bueno, muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no te has suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.